Vivimos en un mundo que, bueno, cambia a una velocidad de vértigo y las herramientas de siempre para gestionar riesgos, pues simplemente ya no dan la talla. Mirar al pasado para intentar adivinar el futuro es un poco como conducir mirando solo por el espejo retrovisor. Peligroso, ¿verdad? Pero, ¿y si tuviéramos un mapa predictivo? Pues de eso vamos a hablar hoy, de cómo una nueva norma, la ISO 30150, nos ofrece justo eso, una guía para navegar la incertidumbre y, ojo, hasta para convertir esos riesgos emergentes en auténticas ventajas. Vale, ¿qué vamos a ver hoy? La ruta está muy clara. Primero, vamos a entender por qué los métodos de toda la vida se han quedado obsoletos. Después, presentaremos la solución, la ISO 30150. Veremos cómo esta norma puede transformar la incertidumbre en una ventaja competitiva y, para terminar, lo más importante, una guía práctica para poder implementarla. Venga, pues vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto. Vamos a entender por qué las herramientas que usábamos hasta ahora ya no son suficientes para el mundo en el que vivimos. Esta es la pregunta del millón, ¿a que sí? Y la respuesta corta es no. Al menos no con total certeza. Las crisis de ahora ya no siguen patrones históricos. Parecen surgir de la nada, desafiando cualquier lógica o preparación convencional. Y es aquí donde entra en juego un tipo de amenaza completamente nuevo. Y aquí está la clave de todo esto, ¿no? Un riesgo emergente es algo que no tiene precedentes. Pensemos en ciberataques súper sofisticados, en eventos climáticos cada vez más extremos o en cambios regulatorios que aparecen de un día para otro. No podemos analizarlos mirando datos del pasado porque, sencillamente, no hay datos. Necesitamos un enfoque que sea radicalmente nuevo. Antes solíamos hablar de un mundo VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ya era un desafío, ¿eh? Pero es que ahora estamos en un mundo BANI, un entorno que es frágil, donde los sistemas se rompen de repente, que genera ansiedad por esa constante sensación de que puede pasar cualquier cosa, que es no lineal, donde causa y efecto son confusos, y finalmente incomprensible. Vamos, que queda clarísimo por qué las reglas del juego han cambiado por completo. Claro, si el problema es de una escala totalmente nueva, la solución también tiene que serlo. Y aquí es donde entra en juego la norma ISO 30150, una herramienta que está diseñada específicamente para esta nueva y extraña realidad. A ver, seguro que a muchos les suena la ISO 3000, el estándar de toda la vida para la gestión de riesgos. Es nuestro espejo retrovisor, muy fiable para lo que ya ha ocurrido. Pero la ISO 30150 es otra cosa. Es nuestro mapa predictivo. No se basa en el pasado, sino que está constantemente buscando señales débiles, pequeños indicadores de lo que está por venir. Es proactiva, no reactiva. Y esa es toda la diferencia. ¿Y en la práctica, esto cómo funciona? Pues la ISO 30150 introduce lo que llama el ciclo de inteligencia de riesgo. Y ojo, no es una lista de tareas que se hace una vez y ya está. Es un proceso continuo, una vigilancia constante. Se buscan esas pequeñas señales, esas señales débiles, que podrían ser un pequeño rumor en redes sobre una nueva tecnología, un cambio regulatorio menor en otro país o patrones raros en la cadena de suministro. Después se analiza, se imaginan futuros posibles y se crean estrategias flexibles para estar preparados. Una cosa que es fundamental en esta norma es que nos obliga a romper los silos. Un riesgo emergente no afecta solo a un departamento. Puede ser una amenaza climática que impacta las operaciones, y eso a su vez genera un riesgo financiero y de reputación. Por eso, el enfoque tiene que ser holístico, integrando a todo el mundo para tener una visión completa, de 360 grados. Hasta ahora hemos hablado sobre todo de defensa, de cómo protegernos ante lo desconocido. Pero, ¿y si le damos la vuelta a la tortilla? Ahora vamos a ver cómo este enfoque proactivo puede convertirse en una herramienta potentísima para generar una ventaja competitiva. Esta idea es, básicamente, el corazón de la ISO 30150. Cuando una organización se anticipa a un cambio, no solo se protege, tiene la oportunidad de innovar antes que nadie, de adaptar sus productos o sus servicios y de posicionarse como líder en un mercado nuevo que otros ni siquiera han visto venir todavía. Y ojo, que esto no es solo teoría, ¿eh? Miremos el caso de Prosegur. El retorno de la inversión en servicios de vigilancia tradicional es de un 5%. En seguridad electrónica ya sube al 25%. Pero en ciberseguridad, que es un clarísimo riesgo emergente de nuestra era, el retorno supera el 50%. Esto demuestra de una forma brutal que anticiparse y abordar los riesgos del mañana genera un valor inmenso hoy mismo. Para que veamos cómo funciona esta tormenta perfecta en la vida real, vamos a imaginar un caso práctico. Pensemos en una gran empresa de logística que depende totalmente de un puerto. Todo empieza con un riesgo ambiental, una inundación masiva. Las operaciones se detienen, se cortan las comunicaciones. El caos físico es la primera capa de este desastre. Y es justo aquí donde los riesgos se empiezan a conectar.
Ese caos físico crea una vulnerabilidad digital. Mientras todo el mundo está centrado en la inundación, los ciberdelincuentes aprovechan para atacar los sistemas, que están debilitados. Y de repente, al desastre físico se le suma una crisis de datos. Y para rematar, la tercera capa, el riesgo regulatorio. En medio de toda la crisis, la empresa tiene que demostrar que cumple con las nuevas normativas medioambientales, sociales y de gobernanza, y también de protección de datos. Un riesgo alimenta el siguiente, creando una crisis sistémica que una gestión tradicional, por departamentos, jamás habría podido manejar. Muy bien, hemos visto el porqué del problema y el qué de la solución. Así que ahora vamos a la parte más importante, el cómo. ¿Cómo puede una organización empezar a usar este mapa predictivo en su día a día? El proceso es metódico, paso a paso. Todo empieza con el compromiso de la dirección. Esto es fundamental. Luego se analiza lo que ya se tiene y se identifican las brechas. La formación es crucial. Hay que enseñar a los equipos a pensar de una forma completamente diferente. Y por supuesto, hay que formalizar ese ciclo de inteligencia para que no sea algo puntual, sino que forme parte del ADN de la empresa, integrándolo con los sistemas de seguridad que ya existen. Una vez sentadas las bases, llega la acción. Empezar a buscar esas señales, a crear escenarios, a diseñar planes que no sean rígidos, sino adaptables. La colaboración entre departamentos aquí es, de verdad, absolutamente vital. Y finalmente, entender que esto no se acaba nunca. Es un ciclo constante de monitorización y mejora continua. Y con esto llegamos a la pregunta final, la que yo creo que toda organización debería hacerse ahora mismo. Gestionar riesgos ya no va solo de proteger lo que tenemos, va de construir la capacidad de adaptarse y de prosperar en un futuro que, en gran parte, todavía no podemos ver. La clave no es tener todas las respuestas, sino estar preparados para hacer las preguntas correctas.